Bueno, ahorita sí ya vamos a dar inicio. En este momento tenemos 92 personas ya en el grupo, nos parece muy buena cantidad de personas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar en las actividades que Cocalpro programa con tanto cariño y tanto amor para nuestros asociados. La doctora Claudia María no puede hacer la apertura porque en este momento está en un lugar donde está haciendo mucho ruido, entonces, pero ella está presente pues aquí con nosotros, ¿cierto? Muy bienvenidos, que estos espacios son muy importantes para la cooperativa y para los asociados. La doctora Catherine, pues creo que ella ya ha estado con nosotros en otros temas que se han tratado y es excelente. Esperamos que lo disfruten de una manera eh, muy fructífera para las vidas de cada uno de ustedes y pues también las de nosotros que estamos escuchando también toda esta información tan importante. Esperamos que la disfruten, que tomen todo lo mejor de toda esta charla, que es tan interesante y tan importante en estos tiempos donde la salud mental se ha vuelto una prioridad para todos. Esperamos que sigan participando. Les agradecemos mucho de parte de la doctora Claudia, la gerente, y de todo el equipo que está detrás de esto, que es el Comité de Educación. Todos ellos sacan el tiempo para organizar estas actividades. Muchísimas gracias y bueno, doctora Caterine, bien puede ya iniciar con lo que nos tiene que decir. Muchísimas gracias. Bueno, señora, muchas gracias por la presentación. Como lo decía, yo soy Caterine Gómez Daza, yo soy psicóloga. Yo voy a presentar unas diapositivas para quienes estén en el computador o tengan la facilidad de verlo. Sin embargo, pues tampoco es que solo me vaya a fijar como en ellas. Entonces, si tú no las puedes ver en este momento, si estás ocupado u ocupada, no hay ningún problema. Eh, Estoy enfocada en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Hago parte de Medicol, IPS de salud mental en la ciudad de Manizales, y aquí estamos trabajando en un programa Sana, que tiene que ver con todo lo que son el acompañamiento en los diferentes tipos de pérdidas. Hoy me invitaron para hablar con ustedes sobre salud mental. Para iniciar, yo quiero plantear un enunciado que escuché la semana pasada en una formación con un médico psiquiatra terapeuta de la ciudad de Madrid. Y entonces él nos planteaba en una formación que por qué hablamos de salud mental, que por qué no solamente hablar de salud. A mí me llamó la atención este término, y si bien para iniciar el día de hoy traigo la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, quiero arrancar con esto, y es: pensemos que somos seres humanos íntegros, somos integrales. Y cuando nosotros estamos hablando salud mental, es de alguna manera como si estuviéramos como separando nuestra mente de nuestro cuerpo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que todo está absolutamente ligado. Entonces, quiero arrancar con este planteamiento o con esta invitación para que hablemos de salud más que de salud mental, para para que nosotros realmente empecemos a integrar. ¿Integrar qué? Integrar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Porque realmente no somos aislados. Imaginemos que somos como un carro, y el carro necesita de las llantas, pero también necesita de la gasolina, del líquido de frenos. O sea, es una integración nuestro carro o cualquier carro en el que nosotros nos subimos para poder andar. Entonces, quiero que nos pensemos a nosotros, o que pensemos esta conversación sobre salud mental como desde esa lógica. Somos un complemento y necesitamos estar bien, reconocer nuestro cuerpo, reconocer nuestro mundo emocional y reconocer nuestro mundo psíquico para hablar de una verdadera salud mental. Entonces, ya desde este planteamiento vamos a recordar la definición que nos trae la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos dicen que es un estado de bienestar en el cual la persona puede reconocer sus capacidades, manejar las tensiones de la vida. Y me quiero detener acá un momento, porque ¿cuáles son las tensiones de la vida? Todos los seres humanos estamos experimentando diferentes cambios a lo largo de nuestra vida. Significa que la vida de ninguno de nosotros es una vida lineal, sino que imaginemos que es como cuando nosotros salimos a la calle, que a veces hay unos recorridos planitos, a veces bajan, a veces suben.
Estas son las tensiones de la vida. Y los invito para que por un momento piensen en todos los cambios significativos que han tenido a lo largo de la vida. Ojo, no este año. Es más, podríamos hacer el ejercicio planteando cuáles cambios tuvimos hoy, qué noticias recibimos. Esas noticias pueden ser positivas o negativas, igual van a implicar un momento de tensión para nuestro cerebro. Entonces, hoy seguramente hemos tenido momentos de tensión, el fin de semana, el último mes. A lo largo de nuestra vida hemos vivido diferentes momentos de tensión y acá quiero que pensemos estos momentos como cambios significativos, cambios que nos han impactado de alguna manera. Entonces, aprender a manejar estos cambios significativos, trabajar de manera productiva. Es muy importante ser productivos en lo que hacemos y contribuir a la comunidad. Entonces, miren, pues acá estas tres características. Manejar, o a mí me gusta más el término afrontar las tensiones, contribuir a la comunidad y ser productivos. Pero entonces, ojo que aquí quise poner esta definición de tres líneas. Este bienestar se refiere no solo a la ausencia de enfermedad, sino también a un equilibrio emocional. Entonces, ojo acá, porque nosotros podríamos hablar de un diagnóstico. Pensemos en diagnósticos, digamos, mentales o en una bipolaridad, en un trastorno de bipolaridad, un trastorno de esquizofrenia, un trastorno eh, se me escapó, bipolar, de personalidad. Estoy hablando de trastornos en donde estamos hablando de una enfermedad mental. Sin embargo, nos aclara la Organización Mundial de la Salud que aunque haya un diagnóstico, yo puedo tener salud. O sea, puedo tener salud. ¿Por qué? Porque puedo vivir en bienestar a pesar de tener ese diagnóstico. A pesar de tener un diagnóstico, estar haciendo mi tratamiento como se debe hacer este tratamiento y eso hace que esté equilibrado o equilibrada para seguir funcionando en otras dinámicas de la vida. Entonces, quiero que pensemos esto porque a veces cuando a nosotros nos dan un diagnóstico, y entonces ya quiero también plantear algunos ejemplos de diagnósticos físicos. Podríamos tener una diabetes, podríamos tener un diagnóstico de cáncer, y a pesar de esos diagnósticos, que claro que son impactantes y afectan directamente nuestra salud física y emocional o mental, pues también podríamos, a pesar de esto, hacer un buen trabajo, hacer un buen tratamiento, hacer una buena catarsis para estar hablando de salud. ¿Y por qué hago énfasis en esto al iniciar? Ojo, porque no existen las vidas perfectas, tampoco existimos los seres humanos perfectos. Y si de pronto nosotros confundimos salud mental o bienestar con que todo esté perfecto, con que todo vaya de la mejor manera, pues seguramente nos vamos a quedar frustrados y vamos a decir, cada vez es más difícil poder tener salud mental. Para continuar con este proceso de conversar sobre la salud mental, quiero hacer una pregunta y es, ¿quién eres tú? De las personas que hay conectadas, 97 personas hay en este espacio. Quiero preguntarte, ¿quién eres tú? Y si de pronto esa pregunta suena difícil de responder, también podría ser, ¿quién estás siendo tú en este momento? Permítete responder algo. Puede ser, soy la persona que estoy acá escuchando a Caterine, puede ser la mamá, la hija, el esposo, el hijo, el hermano. Puede ser que pienses en la profesión que ocupas. Y cuando hablamos de salud mental, me gusta plantear esta pregunta porque necesitamos conocernos, ser conscientes de cuáles son los lugares que ocupamos en nuestras vidas, cuáles son nuestros roles, porque no podemos hablar de la salud mental afuera de las personas que amamos o de las personas con las que trabajamos si antes no nos hemos preguntado por nuestra propia salud mental. Y recordemos que hablar de salud mental no significa tener vidas perfectas, porque lo acabo de decir, esto no existe, sino tener un panorama completo de quién soy yo, qué me gusta, ¿qué me duele? Ojo con esto, porque a veces cuando yo les pregunto quiénes son ustedes, la pregunta puede ser muy desde lo bonito, nos gusta contar lo agradable, nos gusta la alegría, nos gusta sonreír.
pero recordemos que también nuestra historia o nuestra trayectoria está permeada, está acompañada por diferentes tensiones, por diferentes cambios, por diferentes pérdidas. Entonces, hablar de salud mental implica empezar a reconocer que me duele, que me enoja, cuándo siento miedo, cuáles son mis asuntos emocionales pendientes, cuáles son de pronto esos diagnósticos de enfermedad que tengo o que tiene alguien de mi familia y que todavía no me permito tramitar, todavía no me permito expresar. Entonces, no podemos hablar de salud mental de manera aislada. Y para hablar de salud mental necesitamos empezar a hablar de nosotros mismos. Al finalizar, voy a dar un momento para preguntas y comentarios por si alguien se atreve a responder esta pregunta. Nuestra mente y nuestro cerebro. Llevamos muchos años estudiando y yendo a nuestro médico porque tenemos dolor de estómago, porque de pronto tenemos dolor de cabeza, tenemos migrañas, porque nos duele un pie, porque nos duele un dedo. Y es fundamental que nosotros, cuando hablamos de salud mental, recordemos que acá en nuestra cabeza tenemos un órgano fundamental que es nuestro cerebro. En nuestro cerebro se encuentra nuestra mente. Y para que comprendamos un poquito mejor como este concepto de cerebro y mente, imaginemos que la mente es todo lo que nosotros hemos grabado. Ejemplo, el cerebro es como si fuera el mar. El mar es supremamente grande. Para mí, cuando yo veo el mar, es como si el mar fuera infinito. O sea, para mí el mar se conecta en lo más profundo con el cielo. Entonces, así es nuestro cerebro, es algo infinito, es algo supremamente grande. Y la mente son las islas que se empiezan a construir. Pero voy a utilizar un ejemplo, que a veces estas islas ni siquiera son islas de arena o de tierra, son islas de basura. Como a veces se va acumulando mucha basura en el mar, entonces se van haciendo unas pequeñas islas. Y podría uno perderse y creer que el mar es esa pequeña isla de basura. Entonces, asimismo, nuestra mente es como si fueran esas pequeñas islas que se van acumulando dentro de nuestro cerebro. Y eso es lo que empieza a hacer o nos lleva a comprender que esa es la realidad de todo. Ahora les decía, yo puedo tener un diagnóstico de un trastorno mental, un diagnóstico de una enfermedad física y a pesar de eso, poder hablar de salud mental. ¿Cómo podría ser eso? Si logro ir más allá en mi mente, en mi cerebro, y no enfocarme solo en que soy un síntoma. Entonces, no ir por la calle, claro, y voy a poner un ejemplo clínico donde alguien lo hayan pensionado debido a su trastorno, debido a su enfermedad, debido a su síntoma. Aunque esté pensionado, aunque no esté trabajando, sigue siendo un ser humano que no es solamente enfermedad, que no es solamente síntoma. O sea, eso es un pequeño pedacito. Y cuando nosotros empezamos a vernos como si la enfermedad fuera el todo, como si el síntoma fuera el todo, es cuando nos empezamos a confundir y empezamos a alejarnos del bienestar que podríamos construir. Pero entonces es fundamental observar nuestro cerebro. La mente también se empieza a construir a partir de la información. Uno, que hemos aprendido de nuestros antepasados, papá, mamá, a su vez de papá y mamá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos traen información y desde ahí se empiezan a construir nuestras creencias, nuestras necesidades, todo lo que tenemos ahí acumulado en esta mente. Además, empieza también a construirse de nuestras vivencias, de lo que nosotros empezamos a ver, de lo que nosotros empezamos a escuchar. Entonces, aquí vuelvo a la pregunta que hacía anteriormente, ¿quién eres tú? Y entonces cuando yo les digo que la mente se va acumulando de todo lo que vamos viviendo y la interpretación que nosotros hacemos de lo que vivimos, entonces vale la pena preguntar si realmente soy eso que creo que soy o simplemente ese es el resultado de mis vivencias y eso es un pequeño fragmento de todo lo que es mi mente. Además de la mente, hay un micrófono abierto. No sé si de pronto allá. Entonces, hablar de salud mental, ya lo decíamos, necesitamos hablar de salud. Necesitamos integrar nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro mundo emocional. Entonces, acá tengo el mundo emocional. Nosotros, por naturaleza, estamos experimentando constantemente emociones.
Tenemos unas emociones básicas que se construyen en nuestro cerebro, exactamente en nuestro cerebro límbico, que es como lo que tenemos en la parte de atrás. Ese cerebro límbico nosotros lo compartimos con los animales. O sea, nosotros aquí para atrás somos también animalitos y en la vida en la humanidad, se nos empieza a desarrollar nuestra corteza prefrontal, que se termina de desarrollar aproximadamente entre los 25 y los 30 años de edad. Entonces acá en nuestro cerebro límbico, en ese cerebro animal que compartimos con los mamíferos, se construyen nuestras emociones, exactamente en el hipocampo, que a mí me gusta llamarlo, que es como nuestra memoria emocional. En esa memoria emocional se va grabando todo lo que les decía anteriormente, las vivencias que tenemos, la manera como interpretamos lo que nos pasa, lo que nos han contado, lo que hemos escuchado de todos nuestros antepasados. Esas emociones las sentimos en nuestro cuerpo. Por eso les decía, hablar de salud implica conectar nuestro cerebro con nuestro cuerpo y con nuestro mundo emocional. Tenemos 6 emociones básicas que estamos experimentando constantemente. Si nosotros queremos ser sanos, necesitamos reconocerlas y volvernos muy hábiles en el reconocimiento de estas emociones. ¿Cuáles son? Miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. La repito, miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Son las emociones que se construyen en el cerebro límbico, exactamente en nuestro hipocampo, y se experimentan a través de nuestro cuerpo. Si ustedes me piden rápidamente, vamos a seguir hablando más, pero que les resuma, ¿qué es salud mental o qué es salud si buscamos hablarlo desde la integración? Mis amores, salud es aprender a reconocer cuando tenemos miedo, cuando tenemos alegría, cuando tenemos tristeza, cuando estamos enojados, cuando nos conectamos con la ira, cuando estamos sorprendidos y cuando tenemos asco. Además de reconocer eso, tener la capacidad de expresarlo, pero para expresarlo, tener unos mínimos de respeto. Ni me daño yo, ni daño a las personas que están al lado. ¿Qué ha pasado con estas emociones básicas? Esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha repetido durante muchos años. Sin embargo, estaban estigmatizadas, es decir, no se podía sentir o si se sentía, no se podían expresar. Entonces, no sé si han escuchado el término de emociones aceptadas y emociones no aceptadas. Realmente las emociones aceptadas son es la alegría, de pronto la tristeza, pero sentir miedo o expresar que tenemos miedo, pues culturalmente voy a poner aquí unos ejemplos un poquito fuertes, como usted que es bobo, usted tiene que ser capaz, es que tiene que hacerlo, y pues todos tenemos miedo. Les estoy diciendo que es algo natural, es algo que experimentamos como seres humanos. Entonces estas emociones vienen y van. Siempre me gusta plantear el mismo ejemplo. Las emociones son como nosotros sentir hambre, sentir sueño, sentir ganas de ir al baño a hacer chichi o popó. Sí, o sea, es algo que hacemos naturalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos muy ocupados durante el día y no vamos a hacer chichi? Nos vamos a enfermar de la vejiga, nos va a empezar un dolor, nos va a dar cistitis y vamos a necesitar ir donde un especialista para que nos ayude y nos haga un tratamiento para mejorar lo que pasó con nuestra orina. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando yo no me permito reconocerla, cuando la niego, cuando de pronto siento miedo, pero a mí me han dicho que no puedo tener miedo, entonces mejor digo que tengo tristeza, pero en realidad lo que tengo es miedo. Entonces esto hace que no las esté escuchando, es decir, estoy negando una parte de mí. Frases también muy aprendidas culturalmente, es que usted tiene que ser fuerte, es que usted no puede sentir, es que usted se tiene que centrar en lo que está haciendo. Y entonces acá me acuerdo de un autor, Daniel Goleman, es el primero que empieza a hablar de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas. Muchos años se hablaba solamente de la inteligencia, ¿sí? O sea, de lo racional, de la razón, de lo cognitivo. Vamos a estudiar para el examen, para aprendernos tal y tal cosa, pero no es suficiente con esa inteligencia, sino que necesitamos combinar con la inteligencia emocional.
y repito, ¿qué es inteligencia emocional? Cogérmela, reconocer qué siento, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, expresarlo, sacarlo de alguna manera y seguir, continuar con mi día. No es patológico tener miedo, no es patológico tener tristeza, no es patológico tener ira. Todos los seres humanos la sentimos. ¿Qué es lo patológico? Por ejemplo, yo empezar a cargarme de ira, de ira, de ira, de ira, de ira, y que de repente ustedes me hagan una pregunta y ¡pah! Yo estalle y les pegue un grito y les diga, no, es que estoy conectada con la ira. No, yo me puedo conectar con la ira, pero hay unos mínimos de respeto. Hay dos trastornos del ánimo que se están presentando hoy por hoy, y seguramente ustedes los han escuchado, que son la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad son síntomas que nos están diciendo que algo está alterado tanto en nuestro cuerpo como en nuestra psique. ¿Y qué es lo que se altera? Hay otros factores, o sea, y de hecho hay una descompensación química en nuestro cerebro a partir de los neurotransmisores que se alteraron. Pero si nosotros nos vamos a ver así como con lupa, ¿qué pasó? La ansiedad es exceso de miedo, la depresión es exceso de tristeza. Claro, se le combinan otras, sí, o sea, no estoy diciendo que sea solamente esto, pero miren, a mí me llama un poco la atención cómo las personas hoy por hoy llegan a mi consulta y son capaces de decirme, tengo ansiedad, todos los días siento ansiedad. Y claro, están viviendo síntomas de ansiedad. Pero de repente les pregunto, dime a ti qué te da miedo, qué te tiene conectada con el miedo. Y me dicen, no, yo no siento miedo, a mí nunca me da miedo. Pero es que la ansiedad es miedo elevada a la máxima potencia. Entonces, observemos cómo nos hemos familiarizado con el síntoma. Luz Estela, ¿nos ayudas por favor apagando el micrófono? Cómo nos hemos familiarizado con el síntoma, pero nos hemos alejado cada vez más de las emociones. Y aquí quiero poner, ahora voy a hablar de la alimentación. Hace poquito estaba en una conferencia con un médico nutriólogo y él utilizaba mucho el término de volvamos a comer la comida de verdad, volvamos a comer la comida real. Entonces yo le preguntaba, ¿a qué te refieres con comida real? Y él me decía, la comida que sale de la tierra, la papa, la yuca, los plátanos, o sea, todo lo que anteriormente comíamos, no tanto los paqueticos. Entonces él decía, si viene en paquete y tiene muchos colores, no va a tener los nutrientes que necesitan tu cuerpo y tu cerebro. Entonces cambia eso mejor por algo que venga de la tierra. Entonces lo traigo en ese momento porque si queremos hablar de salud, si queremos construir salud, volvamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Nuestras emociones básicas, reconocerlas, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros adolescentes sobre nuestras emociones. Ahora les habla de nuestro sistema límbico, yo les hablé de nuestro hipocampo, que es nuestra biblioteca emocional, es la encargada de grabar todas las experiencias que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Hay algo bien interesante en nuestro hipocampo que yo le hablo, nuestra biblioteca emocional. Por eso nosotros constantemente necesitamos estar preguntándonos y observando qué sentí y qué necesito resignificar desde mi propia experiencia. Porque este hipocampo, si bien graba todo lo emocional, todo lo que a ti o a mí nos genera una emoción, la graba, llama la atención que justo graba más grabado lo impactante, lo maluco. Uno de mis maestros siempre plantea el ejemplo de el tetero vinagre. Este berraco hipocampo se acuerda del tetero vinagre que nos dieron a los 8 años, pero no se acuerda de todos los teteros ricos, deliciosos, sabrosos que nos dieron fuera de ese. Entonces siempre como el impacto, lo doloroso o lo maluco, como que crea un impacto más grande en nuestra mente, entonces se queda grabado. Entonces, y de hecho ahí es en donde también nosotros necesitamos empezar a conversarnos de manera diferente. Cuando preguntamos quién soy o observamos quién es la persona que tengo al lado, ojo, porque podríamos caer en verlo desde el síntoma, desde la necesidad. Pues claro, todos tenemos necesidades como seres humanos, pero también todos tenemos una historia y tenemos algo de que agarrarnos para empezar a resignificar esa información que hay almacenada en el hipocampo. Está la amígdala, que nosotros acá la llamamos la loca de la casa, porque la amígdala y perdón por el término, no es que sea por ofender, sino que es como la que se alborota, la que ni siquiera revisa si lo que está grabado en el hipocampo es cierto o no,
si lo que está grabado como placentero realmente es placentero o no. Entonces, por ejemplo, acá es en donde se graban las adicciones. Recordemos que podemos tener adicciones a lo químico, a una sustancia, pero también podemos tener adicciones de tipo comportamental. Estas adicciones se quedan almacenadas en la amígdala. Entonces, la amígdala es como la que dice, haga más de eso. Voy a plantear un ejemplo que está afectando absolutamente nuestra salud física y emocional. Estar pegados todo el día de un aparato, de redes sociales. Entonces hacemos esto, miramos, 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 miramos. La amígdala dice, eso está muy rico. Es más, claro, sí se genera dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Ojo, pero al mismo tiempo está generando amotivación, está generando frustración. Uno, porque estoy viendo cosas que no son reales. Me estoy cansando, mi mente se está cansando, pero mi cuerpo no está haciendo nada. Entonces tengo todo el oficio por hacer, tengo todos los trabajos para entregar, pero va a llegar una hora donde yo ya no voy a querer hacer más porque estoy agotada o agotado. Entonces es la amígdala la que dice, haga eso, pero no tiene unos límites claros. El hipotálamo es el que conecta, el que conversa entre el hipocampo y la amígdala para llevar la información a nuestro cuerpo, que es el que se mueve acorde con el mensaje que nosotros le mandamos desde nuestro cerebro. Acá quiero centrarme yo no sé si están viendo los dibujitos. Acá en nuestra parte de atrás, como más en el cuello, tenemos nuestro cerebro reptiliano. Este cerebro es el con el que nosotros nacemos. Luego está el mamífero o el límbico, es el que se va desarrollando después, o sea, después de nacer, más o menos entre los 3, 5 años se empieza a desarrollar ese cerebro que tiene que ver con nuestro mundo emocional. Y el neocórtex, que ya sería la corteza prefrontal, que es el que cubre todo nuestro cerebro. Es el que se encarga de nuestros aprendizajes, de nuestra voluntad. Hay una frase muy de las abuelitas y es métale voluntad a eso, pero es que póngale ánimo. Es algo que se desarrolla, hay una estructura específica en nuestra corteza prefrontal que se encarga de construir esa voluntad, de construir esa disciplina, de construir nuestro proyecto de vida. Entonces, ojo con esto, que los seres humanos necesitamos humanizarnos. Si bien nos llamamos seres humanos desde que nacemos con un cerebro animal. El reptiliano lo compartimos con los reptiles, el límbico lo compartimos con los mamíferos. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra corteza prefrontal para humanizarnos, para aprendernos a comunicar. Para aprenderme a comunicar con el otro o con la otra persona, primero necesito aprenderme a comunicar conmigo misma. ¿Y cómo me aprendo a comunicar conmigo mismo? Reconociendo lo que pienso, reconociendo lo que siento. Ya desde esa construcción tenemos entonces las creencias, los pensamientos, los valores que vamos construyendo todos como seres humanos dependiendo del entorno en el que nos encontremos. Hay algo de los pensamientos o sentimientos. Yo les decía, las emociones básicas, y las voy a repetir para que las escriban por ahí grande y todos los días se pregunten en qué momento sintieron una o la otra. Miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Esas 6 emociones son rápidas, se sienten en el cerebro, se experimentan a través del cuerpo, vienen y van. Cuando me quedo mucho tiempo en una de ellas es porque ya estoy empezando a alejarme de la salud para conectarme con la enfermedad. Hay algo diferente que son los sentimientos. La emoción yo no la pienso. Entonces, ojo con esto, que a veces nos da vergüenza o pena decir, ay, es que tengo miedo. No, eso es algo natural, eso es algo instintivo. El sentimiento sí es el que nosotros pensamos. Entonces, si yo me quedo mucho rato conectada con el miedo y yo empiezo a pensar el miedo, puede ser que ese miedo se me convierta en frustración, puede ser que se me convierta en vergüenza, puede ser que se me convierta en ansiedad, lo que decía ahora, que ya es un trastorno. Entonces, la frustración, la vergüenza, ya eso implica un proceso acá con nuestra área, con nuestra corteza prefrontal, con nuestro pensamiento. Entonces la emoción es natural, el sentimiento lo construimos y eso hace que se quede más en el tiempo. ¿Por qué me gusta explicar esto? Porque a veces hay inseguridad.
a veces sentimos inseguridad y esa inseguridad nos acompaña para arriba, para abajo, en una conversación, en un trabajo, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ojo con esto, porque ese sentimiento lo hemos alimentado nosotros. A lo largo del tiempo fue una emoción que después de pensarla y repetirla, se convirtió en un sentimiento. Necesitamos reconocerla, si necesitamos ayuda, si necesitamos ir donde un profesional, pero qué rico empezar a comprender estas diferencias, porque también podríamos hacer el trabajo en la casa. Yo normalmente eso lo aplico para mí. Cuando tengo que hacer algo diferente, algo nuevo, a mí me gusta, a mí me encanta este tipo de espacios, pero a veces puedo sentir un poquito de miedo. La emoción que me acompaña básica es el miedo. Y entonces yo digo, ay, bueno, tengo miedo. Listo, lo reconozco. ¿Qué me genera miedo? Ah, es que de pronto me equivoco. Es que de pronto me hacen una pregunta que no sepa responder. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Me voy a ir a estudiar, me voy a ir a repasar, me voy a preparar esto y lo otro. Y en última, si no puedo responder la pregunta, pues les explico que esa pregunta justo no la sé y que la quedo debiendo para una próxima ocasión. Observen cómo planteo la ruta. Y si ya de pronto eso es miedo de qué tal que les guste o no les guste, bueno, esto ya es algo muy subjetivo, eso no lo puedo controlar yo puedo prepararme para hacerlo de la mejor manera y ya pues eso lo suelto. O sea, si no lo puedo modificar, si no puedo hacer algo diferente, pues me toca, ahí sí como dirían los papás, échele la bendición y que se vaya. Porque a veces nos quedamos pensando y repensando, nos desgastamos y eso no nos va a ayudar a sentirnos mejor o a sentirnos diferente. Les hablaba de nuestra corteza prefrontal. Me gusta explicar esto porque a veces nos encontramos con partes agresivas de nosotros mismos, con unas reacciones muy animalescas, con unas reacciones muy impulsivas. Estas reacciones, yo les estaba hablando de cómo el sentimiento se queda a partir del pensamiento. Ojo con esto, porque nosotros, si tenemos alguna libertad, es la libertad para decidir cómo nos vamos a sentir. Y esta decisión no es que sea muy fácil y que yo me levante y dije, hoy voy a estar muy bien y voy a estar bien. No, esta decisión depende de la capacidad para reconocer, gestionar mis emociones, comprender lo que tenga que comprender y soltarlo. Porque nuestra corteza prefrontal no solamente graba la voluntad, el proyecto, no solo nos ayuda a ser mejores seres humanos. Si yo estoy pensando en miedo, en tristeza, en frustración, inseguridad, enfermedad, y me quedo todo el día rumiando y rumiando y rumiando sobre lo mismo, pues es la información que nuestro cerebro va a tener, específicamente nuestra corteza prefrontal, para afrontar nuestra vida. Y acá quiero recordar lo que decía en un principio. Todos nosotros podemos tener días buenos, días no tan buenos, podemos tener pérdidas, podemos tener diagnósticos, podemos equivocarnos una y otra vez. Ojo, necesitamos empezar a cambiar lo que pensamos y lo que nos repetimos mentalmente, porque eso puede construir una enfermedad, puede construir, o sea, puede tumbarnos la salud que quisiéramos construir y es lo que estamos buscando en este momento. Acá recordemos, por ejemplo, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Ojo que es estar pegados constantemente a las redes sociales nos hacen ver el mundo perfecto, nos hacen ver el mundo como si todo fuera ya para allá. Y el mundo ni es perfecto ni todo es ya para allá. Entonces necesitamos desconectarnos de esto y volver a la vida real. Conectarnos con la vida real. Y si quiero, no sé, si quiero una aguapanela, pues ir y buscar la panela, partir la panela y poner a hervir el agua. O sea, como mover más nuestras manitos, conectarnos con el hacer y no solo quedarnos en el pensar. Acá ya empiezo a meterme, ya expliqué toda nuestra estructura cerebral, ya expliqué cómo esa estructura cerebral involucra nuestro cuerpo. Ahora, quiero hablarte de un concepto que es cuidado y autocuidado. Recordemos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es ser productivo, hacer las cosas que tenga que hacer yo y aportar a la comunidad. Yo creo que todos, de alguna manera, cuidamos algo o a alguien. Y no solamente estoy hablando de quienes sean mamás o papás. Todos tenemos ese don o esa capacidad para cuidar algo.
Si ustedes me dicen, no, Caterina, a mí se me muere la mata, yo no soy capaz de echarle agüita a una mata, yo no soy capaz de hacer esto o lo otro, te invito para que revises, porque todos de alguna manera cuidamos, no sé, en el trabajo. Finalmente todos los trabajos se relacionan con mejorarle la calidad de vida a alguien, con ayudar a alguien. Entonces todos estamos cuidando. Es importante cuidar, es importante ser productivos en lo que nosotros hacemos. Ojo, pero es fundamental, después de conocernos, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, empezar a cuidarnos. Y entonces acá quiero citar un profesional, me hablaba la semana pasada, que últimamente acá en Manizales hay mucho colapso físico y mental por las personas con exceso de trabajo. Hay un trastorno que lleva más o menos, o sea, yo lo escuché por primera vez hace más o menos 10 años, que es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. ¿Y qué significa este síndrome? Es cuando nosotros empezamos a hacer, trabajar, porque tengo que cumplir las metas, porque tengo que cumplir con el trabajo, porque tengo que hacer esto o lo otro. Claro, necesitamos ser productivos, pero no nos podemos desconectar de nosotros. Ahora planteo un ejemplo, que nos observáramos como si fuéramos carros. Entonces, volvamos al carro. Claro, yo al carrito le puedo exigir y me puede llevar de un lado para otro, y mejor dicho, puedo acelerar todo lo que yo quiera y casi que vivir ahí dentro. Pero yo necesito llevarlo a la revisión. Yo necesito lavarlo, yo necesito echarle gasolina, yo necesito echarle líquido de frenos, como lo hablaba hace un ratico. Yo necesito echarle agua, el refrigerante, bueno, o sea, todo lo que un carro necesita. Entonces, ¿tú cómo te estás cuidando a ti? ¿Cómo te estás cuidando? Aquí quiero ya entonces empezar a hablar de formas de cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos los seres humanos? Básico, primordial, fundamental, durmiendo. La dormida, comiendo, pero no es solo comer por comer o no es solo dormir por dormir. Moviendo nuestro cuerpo y teniendo espacios de placer. Y ojo con espacios de placer. Por eso diferencio dormir con espacios de placer. O sea, necesitamos actividades de ocio. Necesitamos compartir con las personas, compartir con la comunidad. Entonces vamos a desglosar esta parte. Dormir. ¿Tú tienes higiene del sueño? Entonces dirán, ¿qué es esta vaina de higiene del sueño? Pues la higiene del sueño es nosotros estar durmiendo bien, dormido, bien. Ejemplo, ¿qué es dormir bien? Desconectarme por lo menos media hora antes del celular, del televisor, del computador. Media hora antes. Media hora antes, dejar de estimular nuestros ojos, nuestro cerebro, que todo el tiempo está alerta, 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 porque está mirando, porque está recibiendo nueva información. Y entonces, ¿qué no es higiene del sueño? Cuando me quedo dormida, ¡pam!, se me cae el celular acá en la cabeza. Cuando meto el celular debajo de la almohada porque necesito el despertador. Ojalá pudiéramos dejar todos nuestros aparatos electrónicos afuera de nuestra habitación, dejarlos en silencio. Si es que no alcanzamos a escuchar el despertador, comprarnos un relojito de esos que hace tic-tac, 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 y dejarlo ahí para que nos despierte al día siguiente. Ojo, comer por lo menos media hora, ojalá una hora y algo livianito. El bañito, yo sé que nosotros normalmente nos bañamos en esta cultura por las mañanas, pero en el día nosotros estamos recibiendo mugre, estamos recibiendo pues todo tipo de contaminación de la calle. Entonces, qué rico que antes de subirnos a la cama nos podamos dar un bañito con agua fría o con agua caliente, dependiendo pues como nos guste a cada uno. A mí personalmente, yo antes lo hacía con agua caliente que porque pronto me torcía, pero honestamente descanso más cuando me pego el duchacito con agua fría. Me encanta el agua fría. Entonces, bañarnos, hacer algo agradable antes de subirnos a la cama, soltar nuestro teléfono, haber comido mucho antes y acostarnos, ojalá haciendo una respiración consciente. ¿Qué es una respiración consciente? Sentir cómo entra el aire, por donde respiro y botándolo, ya sea por la nariz o por la boca, pero sintiendo que desahogo. Mis amores, chévere hacer una evaluación del día. ¿Qué hice hoy? ¿Qué aprendí? Pero ojo con los pendientes, porque a veces aprovechamos cuando tenemos la cabecita en la almohada para decir, ay, me faltó esto, me faltó lo otro, no le estoy a fulano de tal, ay, pues pucha, no apagué la estufa, no compré los huevos y empezamos a activar nuestra mente.
Eso está evitando que tengamos un buen sueño, un buen descanso. Recomendación: dormir bien, las horas que tú necesites. Esto es muy relativo porque hay personas que dicen necesito 8, necesito 7, necesito 6. ¿Qué les recomiendo yo? Dormir ciclos de hora y media. Dormir ciclos completos de hora y media. Que hay algunas investigaciones que nos muestran que eso se demora todo el proceso de nuestro cerebro en hacer todo el ciclo del sueño. Entonces, esa es la recomendación. Más que tiempo, ciclos de hora y media. Es decir, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas. Sí, 6 horas. Entonces, eso frente al sueño. A veces, los que tengan hijos chiquitos o adolescentes, el regaño o el llamado de atención, hazlo en un horario diferente, que no sea la noche, que no sea justo cuando tu hijo o tu hija se van a ir a la cama o cuando tú te vas a ir a dormir. Ahí hablemos de cosas chéveres, de cosas placenteras. La alimentación. ¿Comer por llenarnos o comer por alimentarnos? Ojalá sea comer por alimentarnos. Y cuando hablamos de alimentarnos, pues hay diferentes nutrientes que sabemos pues ya todos que nuestro cuerpo necesita. Necesita hidratarse, necesita la proteína, necesita la fruta, necesita la verdura. Entonces revisar cómo estamos comiendo. Acá vuelvo a citar al médico nutriólogo: comer comida de verdad. Comer comida de verdad, comer comida que se prepare en la olla, que necesite el fuego, que necesite, que haya salido de la tierra y menos tantos conservantes o tantas cositas de paqueticos. Hace 2 años aproximadamente fue que le empezaron a poner a lo que no compran en el supermercado, exceso de esto, exceso de esto, exceso de lo otro. Sé que esto fue impactante, además esto llegó con la subida de los precios, una cosa pues impresionante. Pero a mí me parece interesante esto, porque por ejemplo la papa no lo tiene, la yuca no lo tiene, y la carne no lo tiene. Bueno, algunas sí, pero entonces es como revisar este tipo de anuncios y estar pendientes de ellos. Además de la comida, ¿cómo vamos a comer? ¿Sí? Y entonces hoy les voy a confesar algo. Hoy desayuné de pie en la cocina. Eso es lo que no se puede hacer. Para desayunar, para almorzar, para cenar, necesitamos sentarnos en nuestro comedor, sentarnos en un lugar cómodo y despacio, comer, masticar las veces que haya que masticar. Yo lo hice de afán hoy porque tenía una consulta y no calculé bien los tiempos y me iba a coger la tarde. Pero les aseguro que yo me comí mi desayunito y yo decía, pucha, esto es lo que no puedo hacer. Pero les confieso, porque pues a veces puede pasar, pero que no se vuelva la cotidianidad. Porque hago énfasis en esto, porque yo le pregunto a las personas que vienen acá porque necesitan un tratamiento, porque tienen una dificultad, porque se alejaron de la salud. ¿Cómo comes tú? ¿Dónde comes tú? Ah, no, yo como en la cama corriendito, o yo mientras que voy sirviendo voy comiendo porque yo no tengo tiempo de sentarme. Ojo, despacio, despacio, siéntate, come, que te alimente, no solo lo que tienes en el plato, sino la posición como estás comiendo. Entonces acá, autocuidado, buen sueño, buena comida, ya les expliqué que es bueno, porque a veces nos dicen aliméntese bien y pues yo creo que estoy comiendo mucho, entonces que eso es bueno. No, yo ahí como que generales estoy explicando cómo, qué tiene que ver. Tener espacios de silencio, tener espacios de conexión contigo mismo, contigo mismo. Hay algo que se utiliza mucho y lo recomiendan, que es la meditación. La meditación, el estar presente, el estar conectado, sí, puede funcionar, yo no digo que no, pero yo también les quiero explicar que hay unos métodos de conexión con nosotros mismos que llevan muchos años y que no lo hemos visto de esa manera. La oración, si yo me voy a sentar a hacer un rosario, a hacer la novenita de la Virgen, a hacer la novenita de mi santo preferido, eso es un momento de oración. Hagámoslo conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. A veces, por ejemplo, estamos, no sé, intentando hacer ya sea una meditación o una oración y pasa el niño haciendo bulla y pegamos al grito, acuérdese que tiene que hacer silencio, que ese es el espacio para mí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. No, recordemos que en la oración o la meditación se trata de alejarme de todos los estímulos de afuera. Si salta, si brinca, si grita, si llora, pues desconectamos un ratico de esto. Mover nuestro cuerpo. Y esto no es para tener la figura que quiera tener o tener los músculos. No, se trata de mover nuestro cuerpo, nuestro equilibrio, los estiramientos. Hace poquito estaba haciendo un trabajo bien interesante con una profesional de la salud que no le quedaba tiempo para parar a hacer sus ejercicios, para ir al gimnasio.
porque son muchos turnos, porque no, o sea, no le daba. Y empezamos con algo que fue una rutina, 5 minuticos de estiramiento por la mañana y por la noche, o sea, al levantarte y al acostarte. Eso funciona como ejercicio físico. Claro, hacer un poquito más, ir a correr, ir a trotar también nos puede funcionar, pero pues si no puedo sacar más tiempo, eso funciona. Y autocuidado también compartiendo con las personas que están cerca. Yo sé que el celular, el WhatsApp, las redes sociales nos han ayudado, nos han permitido a conversar con las personas que están lejos. Por ejemplo, mis hermanitos viven fuera del país y a mí me encanta la tecnología porque puedo estar con ellos. Ojo, pero el vínculo, la cercanía, el hablar, el tocar, el abrazar, hace que se nos estimulen unas partes de nuestro cerebro diferente a lo que estimulamos acá nosotros conversando. Entonces sí es importante ir a visitar a los papás, ir a visitar a la abuela, ir a visitar a los primos. Eso hace parte de la construcción de salud. Esta tecnología, si bien nos ha facilitado, también nos ha vuelto un poco perezosos y creemos que yo llamo a mi mamá, yo le hago una videollamada, yo le escribo esto es suficiente. No, necesitamos sacar tiempo de calidad para compartir con las personas que son importantes. ¿Qué pasa? Que a veces cuidamos a otros, somos capaces de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a las personas a nuestros padres, hacemos de la mejor manera nuestro trabajo y se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. Eso nos tiene que llamar la atención, porque cuando yo digo, no, es que yo no me siento a comer porque es que le di el desayuno despacio a mis hijos y no alcanzo el tiempo para mí, eso puede sonar muy lindo. Ojo, pero recordemos que si queremos hablar de salud, no puedo preocuparme solo por la salud de mi hija o solo por la salud de mi esposo. Necesitamos hablar de salud todos. O sea, me conozco, construyo mi propia salud para construir la de las personas que tengo al lado. Nosotros acá desde el programa Sana y también desde Medicol siempre involucramos a la red de apoyo. O sea, no puede ser que yo diga, es que solamente este es mi síntoma, este es mi problema y el resto de mi familia no se involucra. Todos, o sea, todo lo que pasa en nuestra familia, en nuestro entorno, tiene que ver con nosotros. Entonces, recordemos, es como cuando a mí yo les pregunto, ¿tú qué sientes por ti? Y a veces me dicen nada. ¿Y qué sientes por tu esposa? La amo, la adoro. Falso. Si tú no te amas a ti mismo o a ti misma, difícilmente vas a poder amar a la persona que tienes al lado. Amor. Puede ser que tengas dependencia, puede ser que te caiga muy bien, puede ser que sea tu persona favorita, pero no amor. O sea, el amor, así como el cuidado, tiene que nacer desde acá. Yo ahora les hablé de la dopamina. Tenemos las monoaminas, que son los neurotransmisores que se encargan de nuestro estado de ánimo. Es una explicación muy neurobiológica porque de nuestra corriente o de nuestra formación es fundamental lo que pasa en nuestro cerebro, porque lo que pasa en nuestro cerebro depende de lo que vive nuestro cuerpo y la manera como nosotros estamos interpretando el mundo. Entonces hay diferentes neurotransmisores. El grupo de las monoaminas son las que se encargan de nuestro estado de ánimo, que son tres: la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La dopamina tiene que ver con el placer, hacen más cosas, solo que como lo fundamental es el placer, la serotonina nuestra alegría y la noradrenalina la capacidad para aprender, la motivación para querer registrar. Cuando hablamos de ausencia de salud es porque se empiezan a descompensar estos químicos, estos neurotransmisores, y eso es lo que hace el medicamento cuando necesitamos empezar un tratamiento farmacológico. Ojo, esto es lo que también hace el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, el conectarnos con nosotros. Impacta directamente estas monoaminas que son las encargadas de nuestro estado de ánimo. Cuando yo me quedo 3 horas tirada en la cama mirando el celular, viendo chistes o viendo, no sé, farándula, viajes, vacaciones, eso es un exceso de dopamina. Exceso de dopamina, pero o sea, si se excede una, pues las otras dos están quedando en carencia y eso no es real. Entonces empiezo como a conectarme con el placer estando acá pegada y luego, no sé, tengo que ir a conocer un lugar, pero eso implica un esfuerzo adicional porque tengo que ahorrar y aparte tengo que caminar. Entonces, ojo, el exceso de placer pegados a las pantallas es lo que hace que empecemos a encontrar un sinsentido
en la cotidianidad, porque nos entretenemos con lo fácil. Si puedo vivir muchas cosas solo moviendo el dedito, pues ya no quiero tener que mover mis piernas y esperar cierto tiempo para construir otras necesidades. Placer, felicidad, aprendizaje. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cuidado y autocuidado, surge otro término, que es la autocompasión. Y entonces acá otra pregunta y es, ¿qué tan compasivo, qué tan compasiva eres tú? Ahora les decía, la vida no es así, los seres humanos no somos perfectos, todo el tiempo estamos en un va y viene, en un sube y baja. Cuando hablamos de autocompasión, es la capacidad de nosotros conocernos y conocer lo que hay alrededor de nosotros para empezar a construir comunicación. Entonces, si yo empiezo a reconocerme y a preguntarme qué siento, necesito ser autocompasivo. Necesito reconocer, por ejemplo, que llevo 11 años hablando delante de personas y todavía me da cierto susto pensar que voy a hablar delante de las personas. Y aceptar eso, o sea, conocer que me da ese miedo, aceptarlo. Conocer, por ejemplo, que todo me enoja. El fin de semana estaba hablando con una señora, ¿a ti qué te enoja? Y me dijo, todo. Me enoja que la gente que estorbe, me enoja que griten, me enoja que pregunten, me enoja y sí, realmente como que todo. Pero bueno, tiene la capacidad de observar esto, pues habrá ciertas cositas para trabajar, ¿cierto? Porque no, pues, no es que esté bien o mal, pero esta persona pues tiene un sufrimiento adicional, la vida no es perfecta, tengo que afrontar muchos cambios y si adicionalmente todo me genera enojo, pues va a ser como más difícil tramitarla. Pero entonces reconocer que me equivoco, reconocer que me enojo, reconocer que siento miedo, reconocer que siento tristeza. Y cuando hago el ejercicio de autocompasión, necesito entonces conocerme, pero no solo conocerme yo como Caterine Gómez, no solo conocerme yo como la profesional que está hablando con ustedes hoy o lo que yo hago, conocerme en todas las líneas de mi vida, es decir, conocer mi historia, conocer mi familia, conocer de dónde vengo, conocer, por ejemplo, si las mujeres de mi familia han tenido alguna enfermedad, conocer si las mujeres de mi familia han sido unas mujeres tristes, unas mujeres alegres, unas mujeres con miedo. Conocer toda la historia permite que me conozca yo, conocer mi luz y conocer mi sombra. Es decir, conocer todos los aspectos maravillosos y todo lo que tengo por mejorar. Cuando tengo esa autocompasión, a partir del autoconocimiento, tengo la capacidad para ser compasiva o compasivo con las demás personas. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ir a compartir con la gente que se los decía ahora? Necesitamos expresar, necesitamos comunicarnos, necesitamos abrazar, necesitamos visitar a nuestra familia, necesitamos cierta compasión, necesitamos saber que así como yo me conecto con las emociones básicas, las personas que tengo alrededor también se conectan con las emociones básicas. Y esto permite que un día yo llegue a un lugar y esté mirando feo a mi mamá y yo no me enganche y yo no me lo tomo personal, sino que yo pueda decir, uy, mi mamá está conectada como con la ira, ¿qué le habrá pasado? Y yo de pronto puedo decir, no preguntarle en ese momento porque me puede responder con un grito. Yo he planteado acá, el cerebro tiene 3 misiones, por hablarlo como cerebro, pero también lo podemos decir como seres humanos. 1, mantenernos con vida. 2, asegurar la continuidad de la especie. Ay, ¿será que alguien está diciendo algo? Veo unos mensajitos. Ya voy a cerrar para dar espacio a las preguntas y los comentarios. Asegurar la continuidad de la especie, o sea, que nos sigamos reproduciendo. Pero ojo, mejorar, es que esto no se ve, mejorar la calidad de vida de las personas. Voy a resumir esto. Vivir, socializar, compartir con el entorno,
pero vivir felices, vivir tranquilos. Esto es fundamental. Nosotros necesitamos disfrutar nuestra existencia, necesitamos disfrutar nuestra experiencia. ¿Y cómo lo hacemos? A partir del conocernos, a partir de integrarnos, de no vernos solo como un cuerpo, solo como una mente, solo como unos pensamientos, sino reconocer que todo está integrado y que tenemos la capacidad para reconocer y para expresar eso que sentimos, eso que experimentamos, para poder construir un equilibrio, una tranquilidad. Y entonces acá unas preguntas orientadoras ya para abrir el espacio, que vi por ahí que hay una manito levantada. ¿Tú cómo te cuidas? Tú que estás acá conectado, 97 personas, mira, 97 arrancamos, 97 vamos hasta el momento. ¿Cómo te cuidas tú para cuidar a las personas que están afuera? ¿Cómo te estás cuidando tú? Hasta acá, aquí. Voy a mirar por acá. Si quiere, mientras que voy mirando qué hay escrito, la persona que tenía la manito levantada puede hacer la pregunta o el comentario que tenga. Recuerda que si estás hablando debes abrir el micrófono. Yo no encuentro dónde están los mensajes. Voy a hacerlo por acá. Permítanme un segundo, por favor. Si alguien quiere comentar, preguntar algo, lo puede hacer. Acá encontré. Si no quieres hablarlo, también puedes escribir, que acá ya estoy abriendo el chat del Google Meet. Mucho silencio, espero pues que este silencio sea porque quedaron muchas claridades. Perdón, yo te hago una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. No, lo que pasa es que yo estaba aquí muy juiciosa, tomando pues apunte de algunas cositas que me quedan en la mente. Pero relativamente todo ha sido muy claro, pero hubo una cosa que se me quedó y que me llamó la atención, que de pronto no la alcancé, cuando hablaste del trastorno, los trastornos del ánimo, y hablabas de la depresión y la ansiedad, y hablas de dos factores, el exceso, dos factores que influyen ahí, exceso de miedo, y me quedé en el aire con el otro. Okay, claro. Muchas gracias. Bueno, como para completar acá la información, es un trastorno del ánimo, o sea, nos lo explicamos como un síntoma. Un síntoma es como el campanazo de alerta, algo no está bien. Dentro de ese trastorno seguramente hay una descompensación química de lo que veíamos al final, que son las monoaminas, de los neurotransmisores que se encargan del estado de ánimo. Alrededor de esto puede ser que hubo, digamos, alguna dificultad para reconocer nuestras emociones, para reconocer o afrontar las tensiones de la vida diaria. Pero si nosotros nos fuéramos a resumir esto en cuáles son las emociones excesivas, en un diagnóstico de ansiedad, el miedo es la emoción básica que se ha elevado, y en la depresión es la tristeza, o sea, una tristeza profunda. Ahora, por ejemplo, en un principio yo les hablaba de las tensiones que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de la vida, que esas tensiones son como si fueran los cambios significativos, que se los pregunté, ¿qué cambios significativos has tenido tú en tu vida? Esos cambios significativos nos pueden llevar a experimentar unos duelos que es el proceso de adaptación a la vida sin o a la vida con. Estos duelos
Por ejemplo, estas pérdidas significativas nos llevan a experimentar unas emociones y unos sentimientos. Las emociones, por ejemplo, son tristeza profunda. Entonces, otra de mis maestras, Fanny Bernal, ella siempre decía, no podemos confundir la D de duelo con la D de depresión, porque cuando nosotros estamos en duelo, nosotros puede ser que no nos queramos levantar de la cama, puede ser que queramos llorar todo el día, no nos provoca comer, no nos provoca bañarnos. Y esos, por ejemplo, empiezan a ser unos síntomas que están muy relacionados con la depresión. Quedarme en la cama todo el día, llorar, no querer bañarme, no querer trabajar, no querer hacer nada. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Entonces, en esa tristeza profunda, en esa motivación de un duelo, de una pérdida significativa, es el tiempo. O sea, esto me puede durar una semana así muy intenso, 2 semanas, mientras que ya en una depresión es mucho más tiempo. Voy a empezar a leer por acá los comentarios. En días pasados tuve que solicitar cambio de área en mi trabajo. Coloqué una queja con el Comité de Convivencia Laboral y terminé de afectada a ser yo la que está afectando el área. Le cuento que da ira, que de la ira que tenía me coloqué a llorar y no me supe defender. Estoy reubicada, pero estoy buscando trabajo. Ay, qué triste, o sea, y de verdad que me parece muy triste lo que nos comentan por acá, porque a veces pasa, o sea, por eso hablo yo tanto del autocuidado, porque a veces quisiéramos que nuestras empresas, que nuestros empleadores reconozcan lo que hacemos. Pues sí, o sea, hay quienes dicen que las felicitaciones llegan cada 15 días o cada mes en el salario. Y sí, puede que sea cierto, pero yo creo que hay otras necesidades, hay otras formas de comunicar o expresar gratitud frente a lo que nosotros hacemos. Y a veces, y no es la primera vez que lo escucho. A veces yo voy a hacer trabajos de intervención clínica en las empresas y las personas no me quieren contar porque como que se confunde la información, como que hacen comentarios, como que entregan informes contando la intimidad de las personas y esto hace que por expresar, no sé, salgan perdiendo, les hagan llamados de atención, o sea, no se maneja bien la información. Entonces siento mucho lo que te pasó. Digamos que la recomendación sería, bajo una emoción, ¿qué recomiendo yo? Nunca hablar. Nunca hablar, es mejor quedarnos en silencio, pedir un espacio, decir próximamente me expreso, no sé, o sea, decir tengo que ir al baño, porque cuando hablamos desde una emoción, por ejemplo, en este caso resultaste llorando, pero también podría ser que en medio de la emoción conectados con la ira, gritemos, peguemos a la mesa, rompamos el pocillo que tenemos al frente, porque cuando estamos conectados con nuestra emoción, recordemos que es nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro animal el que está reaccionando. Entonces, repito, siento mucho que te haya pasado esto. Ojalá puedas encontrar un nuevo trabajo donde te sientas cómoda en este lugar y, por favor, siempre es importante expresar. Aunque tuviste una mala experiencia, aunque no fue lo mejor, aunque no era lo que tú esperabas, sí es importante seguir expresando. Y hago énfasis en esto porque normalmente estamos diciendo, cuenta, expresa lo que te pasa, pero lo hacemos y a veces las consecuencias no son las más agradables. Más preguntas. Es con mucho gusto. Gracias a ustedes por escribir, gracias a ustedes por participar hasta este momento. Bueno, si no hay preguntas, quiero retomar 2 preguntas que hice. Yo quiero preguntar, ¿cuáles son los pasos para hacer un duelo? ¿Cuáles son los pasos para hacer un duelo? Esa pregunta está muy difícil, porque mi maestra Fanny dice que no hay unos pasos, pero entiendo a qué te refieres. Fundamental para nosotros afrontar las pérdidas, para afrontar las situaciones difíciles de nuestras vidas. 1, reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Porque voy a poner un ejemplo de un duelo por muerte de alguien en casa. Digamos que se murió mamá. Somos 5 hermanos. Esos 5 hermanos, puede ser que no los 5 estemos sintiendo tristeza. Uno puede sentir tristeza, otro puede sentir enojo, otro puede sentir miedo, otro puede sentir culpa y el otro puede sentir, no sé, ¿cuál le ponemos? Digamos que también tristeza. 2 sienten tristeza. Entonces, lo primero que necesitamos saber es
¿Qué siento? ¿Qué siento ante una pérdida? Fundamental. Esa respuesta va a surgir o con una emoción o con un sentimiento. Después de reconocer qué es lo que siento, necesito darme cuenta cuál es esa culpa. Necesito sentarme a conversar con esa emoción o con ese sentimiento. Ejemplo, siento culpa. ¿Qué es lo que me tiene con culpa? No la llamé el último día. No le da los medicamentos con ánimo. Justo el día antes tuvimos una pelea. Y hay diferentes razones por las que nos conectamos, por ejemplo, con la culpa. ¿Qué es lo que siento tristeza? Siento miedo. A veces yo les pregunto por el miedo cuando están en un duelo y las personas me dicen, no, yo no siento miedo, ¿de qué voy a sentir miedo? Pues porque a veces hay personas que sienten miedo de estar solos o solas en una casa, de dormir en la misma cama, pero también hay un miedo muy al futuro. ¿Yo qué voy a hacer de ahora en adelante? Yo que estaba para arriba y para abajo con esta persona y ya no está, entonces eso genera miedo. Entonces reconocer la emoción, expresar la emoción y desde esa expresión empezar a resignificar la experiencia. Es decir, si es culpa, empezar a modificar esa culpa. Si es que realmente la embarré y pude haber dado más, pude haber sido diferente, en honor a esa persona que ya no está, empezar como a resignificar esa historia, ayudar a otras personas, dar a acompañar a otras personas. Si es miedo, por ejemplo, pues empezar a expresar el miedo y afrontar poco a poco cómo afrontamos el miedo, construyendo unos recursos de afrontamiento, construyendo, digamos, otras maneras, otras miradas de vivir la situación. Entonces, reconozco, Caterine, expreso, resignifico. Señora. de igual forma, es importante que sepan que dentro de toda la propuesta que tenemos en salud mental, hay una capacitación que está direccionada expresamente a lo del duelo. Ah, sí, verdad. Entonces, ahí ya cierro como por responder, pero sí, después vamos a profundizar sobre esta. Claudia, te hago una pregunta. Alguien preguntó si había quedado grabada la conferencia. Sí, quedó grabada y se les va a enviar a los asociados y también en nuestra página web va a estar también ahí a la orden del que quiera mirar. Ok, entonces sí quedó grabada. Entonces, reconocer, expresar, resignificar. En el proceso de resignificar, fundamental, y acá ya me conecto para ir cerrando la de hoy, que es muy importante, agradecer y perdonar. Pensemos en estas dos palabritas mientras que reviso allí una preguntita. Agradecer y perdonar. En el momento de familiar hospitalizado en el exterior por depresión, ¿de qué manera se le puede ayudar para su recuperación? Fundamental, o sea, si está hospitalizado es porque ya está recibiendo la ayuda clínica, tiene el acompañamiento, que pues es fundamental cuando estamos hablando de una depresión. Tú desde acá, ¿cómo lo puedes ayudar tu familia? Llámenlo, hablen, pregunten, pero ojo, no solamente preguntarle cómo está, cómo le fue, se tomó el medicamento, no se tomó el medicamento, sino hablarle de otras cosas. ¿Qué piensas tú de la vida? ¿Qué haces tú cuando te levantas? ¿Cuál es tu rutina de la vida cotidiana? Y también empezarles a contar nuestras cosas. Miren que acá lo que les estoy explicando va muy relacionado a los 5 pasos del autocuidado. Empezar a compartir, hacer una videollamada. Yo, por ejemplo, con la gente que está afuera, me encanta, no sé, sentarme en la catedral, sentarme en la Torre del Cable y decirles, mire, estoy acá, mire la ciudad, recuerde la ciudad, porque eso son cosas que, por ejemplo, conectan a las personas que están por fuera. Entonces, no hablar solo del síntoma, no hablar solo del dolor, no hablar solo de la emoción, sino hablar de la vida cotidiana. No sé, si ese familiar de pronto es un primo, un tío, como tío, tú te acuerdas cuando yo era pequeña que hacíamos tal y tal cosa, primo, ¿te acuerdas cuando éramos unos niños que soñábamos con montar en avión, con hacer esto? Entonces, hablarle no solo de la enfermedad, sino de otras situaciones, o sea, como abrir el panorama. ¿Qué sería? Como ir más allá de la mente, del pensamiento que tiene, de la necesidad que tiene y mostrarle que somos seres integrales y que hay otras situaciones que podemos afrontar. Muy precisa la información, muchas herramientas que vamos a aplicar, es posible acceder a la presentación. Claro que sí, yo también le comparto la presentación a las personas encargadas de Cocalpro para que se las pueda compartir. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias a usted, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Planteamos unas preguntas. Primero, ¿quién eres tú? ¿Cómo te cuidas para cuidar a los otros? Recomendaciones.
por favor, empieza a dormir mejor. Empieza a alimentarte, empieza a parar, dedica tiempo para ti, para conectarte contigo, para respirar. Recuerda compartir con las personas que tenemos al lado, que sean tiempo, que sean compartidas de calidad. ¿Sí? De calidad. Yo a veces le digo mucho, sobre todo a los papás y las mamás, que somos padres a larga distancia. El muchachito, la muchachita está arriba, está 2 habitaciones más allá y somos gritando, oiga, venga, o a veces hasta por WhatsApp. Recuerda sacar el perro de paseo. No, levantémonos, vayamos hasta donde la persona, toquemos, abracemos. Cuando tengamos ese recurso del tacto, utilicémoslo. Agachémonos a la altura de nuestros hijos, con nuestras abuelitas, que a veces vivimos con ellas, agradezcamos, le toquemos, abracemos. Fundamental ese contacto físico, fundamental compartir. Y entonces les decía ahora, para cerrar, quiero que nos quedemos con 2 conceptos, que son la gratitud y el perdón. Todos nosotros, como seres humanos, podemos tener unos síntomas, podemos tener unas necesidades, podemos decir, ay, me he equivocado tantas veces, yo lo pude haber hecho mejor, yo lo pude haber hecho diferente. Claro, pero también podemos agradecer que por lo menos nos estamos dando cuenta que lo podemos hacer diferente, que estamos presentes, que tenemos la capacidad de darnos cuenta. Entonces, agradecer tanto lo agradable como lo desagradable. Ahora les decía, observemos nuestra familia. Yo me puedo dar cuenta que vengo de una familia dolida, con ciertas patologías, como con ciertos resentimientos. Agradezco porque finalmente pertenezco a esa familia. Entonces, la gratitud y después de la gratitud, el perdón. Me perdono a mí misma, me perdono a mí mismo porque yo les decía ahora, hoy desayuné parada en la cocina. Es algo que yo sé que no debo hacer. Lo perdono. O sea, agradezco porque por lo menos desayuné, lo perdono y sigo viviendo. Y perdono a las personas que estén al lado, a mi marido, a mis hijos, a mis jefes, a mis compañeros, a todo el mundo, porque recordemos que todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Y hablar de salud mental implica empezar a resignificar esos vínculos, empezar a acompañar y acompañarnos a nosotros desde el amor. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero pues que nos sigamos conectando en las próximas capacitaciones. Recordemos que hoy hablamos de salud, porque si queremos construir salud mental necesitamos integrarnos. Muchas Caterine, gracias. muchas gracias. Ay, a ti muchas gracias también por el espacio. Muchas gracias, muy Feliz interesante. noche. No, el balón no, porque el Feliz profesor... noche, que descansen. Chao, muchas gracias a todos los que se Adiós. conectaron y pendientes de las gracias. próximas capacitaciones y de los Muy próximos amable, eventos que feliz noche. estamos desarrollando con tanto amor para todos ustedes. Una Muchas feliz gracias, noche, que Dios muy los bendiga. amable. Feliz noche. Chao. Muchísimas Muchas gracias. gracias, feliz Excelente noche. capacitación. Súper. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias por la información. Feliz noche.